Señoras y señores, ha tenido el doctor Jorge Ospina Sardi y su brillante equipo de colaboradores, quienes desde la revista Dinero vienen analizando con profundidad y seriedad el acontecer nacional, la feliz iniciativa de congregar a un grupo de dirigentes para que reflexionemos sobre el futuro de Colombia. Y en lo que a mí concierne, se me ha invitado a presentar mi visión de la Colombia del siglo XXI. Sin embargo, y aunque el ejercicio intelectual de hacer futurología es tentador y apasionante, y a la vez frustrante, pienso que meditar sobre la Colombia del mañana exige ocuparnos primero de los problemas de la Colombia de hoy. Por ello, me tomaré algunos minutos para contarles mi opinión sobre los agitados tiempos que vivimos. La Corte Constitucional, en su sabiduría, acaba de declarar inexequible el decreto presidencial que implantó el estado de conmoción interior, argumentando que no están dadas las condiciones fácticas que ameriten decretar el estado de emergencia, que no ha ocurrido nada sorpresivo en los últimos tiempos, que avale el ejercicio de las facultades excepcionales que la Constitución contempla para los graves eventos de alteración del orden público. No es mi intención adentrarme en los pormenores jurídicos de una decisión que revoca una añeja jurisprudencia en razón de la concepción de la nueva Carta Política, pero quisiera llamar la atención de ustedes sobre un aspecto que a mí, personalmente, no vacilo en usar el verbo me aterra. Nadie menos que los más altos magistrados de la nación han considerado que en Colombia no está pasando nada excepcional, nada extraordinario, nada fuera de lo común. Es decir, que lo normal en este país es que miles de personas mueran violentamente todos los años, que lo normal es que miles de mujeres sean violadas, que lo normal es que miles de productores del sector agropecuario no puedan ir a sus fincas porque son secuestrados, que lo normal es que ya ni sabemos cuántos compatriotas nuestros están hoy, en este mismo instante, sufriendo la atroz tortura del secuestro, porque este infame crimen se volvió tan común que solo cuando la víctima es persona destacada en la sociedad, los medios de comunicación hablan de él. Que lo normal es que la subversión se haya metido en la capital de la República, que lo normal es que una parte importante de nuestra clase política esté procesada o esté en la cárcel, que lo normal, en fin, es que el presidente de la República gaste su tiempo entre los incisos del Código Penal y que sea el único presidente del mundo que en vez de constitucionalistas, que en vez de expertos en derecho administrativo, tenga como abogado de cabecera un experto en derecho penal. En cualquier país del mundo, tan solo uno de estos hechos, una sola masacre, el secuestro de un niño o de un anciano, el asesinato de un agente de policía o de un soldado, la cobarde bomba de Puente Aranda el pasado miércoles, conmovería las fibras más íntimas de la nación. Pero en Colombia, no. Aquí eso es lo normal, lo patológico, lo ha dicho el más alto tribunal de la nación. Hago referencia a la sentencia de la Corte no para criticar el fallo, sino porque es termómetro, no la fiebre, que indica que soportamos algo tan grave como los delitos mismos. Si él recoge una realidad, implica que nos hemos vuelto insensibles ante el crimen, ante el delito, ante la corrupción. Hemos, en síntesis, perdido la sensibilidad moral, los valores espirituales, el sentido ético del deber y hasta la capacidad de ser decentes. Y es en ello, en la pérdida de la moral, donde yo encuentro el núcleo del cáncer que quizá empieza a hacer metástasis por todo el cuerpo de la sociedad colombiana, porque en gran medida la violencia, la corrupción, el fraude y otras lacras sociales son efectos de la pérdida de los valores morales y éticos. Moral y luces son los pilares de la República, escribió el libertador Simón Bolívar. Moral porque sin un sentido, por primario que sea, del deber ser, el hombre se situaría al nivel de la bestia,
porque aún los individuos más primitivos tienen inscritas en su conciencia unas reglas básicas, instintivas si se quiere, pero básicas de comportamiento. Y como el hombre, según se sabe desde Aristóteles, en la universidad era el punto de partida de la enseñanza de los filósofos, es un animal social, pues es necesario que la sociedad también tenga una moral colectiva que debe ser anterior y estar por encima de las leyes del Estado. Recuperar la moral de la nación colombiana tiene que ser nuestra más urgente tarea. No hace mucho tiempo se decía que Colombia era una potencia moral y Bolívar, lo cito de nuevo, habló del poder moral. Recuperar ese noble legado de los fundadores de la República y de nuestros antepasados tiene que ser la prioridad. En ese clima de confusión de valores, es natural que cada vez que alguien alza la voz para advertirle al país que se asoma al abismo, de inmediato es tachado de conspirador por los que constituyen la corte del régimen. El primer conspirador en esta etapa de la vida nacional, el renovador de este club de réprobos fue Andrés Pastrana. Sí, fui yo, cuando denuncié desde antes de las elecciones que estaba en marcha la financiación de la campaña samperista por parte del narcotráfico. Pero por obra de la verdad, que siempre triunfa, no estuve solo mucho tiempo. Pronto, al club de los conspiradores ingresó la Fiscalía General de la Nación, que le ha dictado auto de detención a los más altos directivos de la campaña de Samper, los mismos que lo eligieron presidente a sus espaldas. E ingresaron varios de los más leídos y acatados columnistas de la prensa oficialista. E ingresaron varios medios de comunicación. E ingresaron los personeros de los gremios económicos acusados de irrespeto por el presidente de la República, por haberse atrevido a advertirle que sus problemas personales estaban afectando la economía. E ingresaron miles de estudiantes que exigen conocer la verdad. Y hoy me acompaña la intuición por lo que he leído, no solo en la prensa, sino oído en algunos noticieros de la radio esta mañana. Yo diría que ya no ingresarán hoy, sino que ya lo hicieron mis compañeros en el podio también a este club. O posiblemente se nos dará un nuevo nombre, no el club de los conspiradores, sino posiblemente el club de los no alineados, que tanto está de moda. Crece con tanta velocidad la audiencia que pronto, muy pronto, la inmensa mayoría de los colombianos entrarán a formar parte de ese club de los conspiradores. Pero yo hoy les pregunto a ustedes, ¿quiénes han conspirado contra Colombia? ¿Los que se mancharon metiendo las manos en el polvo maldito o quienes denunciamos la suciedad? ¿Hemos llegado acaso en nuestra decadencia hasta el punto de considerar que lo grave no es delinquir, sino que el delito se conozca? ¿Hemos caído tan bajo como para considerar que quienes mancillaron la imagen de Colombia en el exterior no fueron los que vendieron su alma al diablo, los que entregaron por el caudal de cuantiosos e ilícitos recursos la dignidad de la democracia en su acto supremo de definición del mandato, sino quienes nos atrevimos a denunciar el pecaminoso contubernio? Ante este impúdico espectáculo de tergiversación de la verdad y de los valores morales más elementales, solo cabe exclamar como el poeta antioqueño: siquiera se murieron los abuelos sin contemplar el vergonzoso eclipse. Si no logramos entonces sacudir la conciencia moral de la nación, si no somos capaces de convocar a las gentes decentes de este país, que somos la inmensa mayoría, a una cruzada por el rescate de los principios más elementales de la recta conciencia personal y privada, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos estará lleno de oprobio. El segundo gran tema de la Colombia de hoy es el de la paz. Recientemente supe la anécdota de una niña de 9 años que al pasar enfrente a una de las estatuas en Bogotá preguntó cuándo habían matado al prócer allí representado. Para esa mente inocente y curiosa, en Colombia la única manera de merecer los honores del bronce es morir asesinado. Sé que casi todos los que estamos aquí
hemos tenido que acudir al cementerio por lo menos una vez a enterrar a un familiar o a un amigo cercano víctima de la violencia. Otros hemos vivido la infernal experiencia de estar a merced de algún secuestrador desalmado. La nuestra es la única generación de colombianos que ha tenido el penoso trance de ver en la galería del martirologio a sus amigos, a sus compañeros de colegio o a sus compañeros de universidad. Tal es el país que le estamos forjando a las nuevas generaciones. Sin embargo, el gobierno solamente ve la puerta giratoria de entrada y de salida de los estériles diálogos de paz, sin derrotero alguno, ni estudiando la meta de llegada. Yo creo que si alguna lección nos ha dejado los inútiles intentos por negociar la paz hechos por los últimos gobiernos, es la de que la mano tendida, con la cual el Estado y la sociedad están dispuestos a tratar la subversión en el evento de que ésta decida negociar en serio su regreso a la convivencia civilizada, invariablemente es interpretada por los alzados en armas como una muestra de debilidad institucional que los impulsa a incrementar sus acciones criminales para obtener más concesiones. Así hemos caído en un infernal círculo vicioso en el que la buena voluntad manifestada por el Estado aumenta la intransigencia guerrillera y ésta genera a su vez nuevas concesiones que a su vez provocan más violencia. Yo pienso que el presidente Samper incurrió en el mismo error de sus antecesores al permitir que la subversión concibiera el diálogo no como un medio para alcanzar la paz, sino como un fin en sí mismo y un camino que lleva a un túnel sin luz de salida. Con una diferencia: en un año, Samper ha ido más allá de donde llegaron sus predecesores. Ofreció dialogar en medio del fuego cruzado, ofreció diálogos sin condiciones, ofreció abandonar militarmente los 7.000 kilómetros cuadrados de la Uribe, permitió que individuos capturados ejercieran desde la cárcel una ambigua misión negociadora. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Masacres en el Urabá antioqueño, bombas en Bogotá, asesinato de niñas en Arauca, campesinos mutilados por las minas Quiebrapatas en Santander, aleves asesinatos de policías y soldados a lo largo y ancho del país, secuestros y extorsiones en todo el territorio nacional. Claro está que también la rendición ante el enemigo es una forma de alcanzar la paz, pero yo no creo que el pueblo colombiano esté dispuesto a renunciar a los valores que han orientado el desenvolvimiento de nuestra nacionalidad. No creo que el pueblo colombiano esté dispuesto a renunciar a su dignidad y a entregarle la nación a los violentos. No creo, en fin, que debamos renunciar al derecho natural a defender nuestras vidas, honra y bienes, y a soñar para nuestros hijos una patria próspera y digna. La democracia también tiene derecho a defenderse. Lo anterior tampoco implica que se pueda desistir del anhelo de la paz. Él debe constituir una diaria y permanente inquietud, mas como lo dije en mi pasada campaña electoral, el esquema de la paz no puede ser concebido ni adelantarse con éxito, sino colocando la subversión las cartas sobre la mesa, diciendo qué es lo que busca, cuáles son sus propósitos, sus objetivos y finalidades, parafraseando a un ilustre creador de la democracia norteamericana, que digan qué es lo que quieren para poder ofrecerles respuestas. Tan grave como el problema de la paz es el de la inseguridad ciudadana. Y en este asunto tiene mucho que ver la debilidad institucional de nuestra policía. Debilidad que se manifiesta en dos frentes. Por una parte, la Policía Nacional ha sufrido un creciente proceso de militarización, de tal manera que su naturaleza esencialmente civil se ha desvirtuado. Y por otra, su número y preparación son alarmantemente deficientes. En efecto, el policía debe atender a la infinidad de conflictos que suceden permanentemente en la vida diaria, mientras que el militar, está hecho para acciones puntuales, tales como la defensa de las fronteras o los problemas mayores de orden público. El policía vive en medio de la comunidad, debe estar en la calle, recorriendo vecindarios, veredas, en tanto que los soldados viven en los cuarteles y solamente salen a la calle en situaciones graves. Por esta razón,
La mejor inteligencia es de la policía, pues está en permanente contacto con la comunidad. Al ejército, en cambio, se le dificulta esta tarea por cuanto está recluido la mayor parte del tiempo en sus cuarteles. Casi todos los problemas del orden público en su etapa inicial son de policía, pero cuando no existe policía se convierten en problemas mayores que solamente pueden resolverse con el ejército. En Colombia nos acostumbramos a que la mayoría de los problemas de orden público se agraven o sean del ejército sin que la policía sirva de eficaz filtro que impida su agravamiento. Si es la policía la que debe estar presente en los problemas iniciales y más comunes de orden público y el ejército el último recurso, entonces el número de policías debería ser superior al número de soldados, lo cual es cierto en casi todos los países del mundo, pero no lo es así en Colombia, donde el número de soldados es cercano a 120.000, mientras el de policías es alrededor de 92.000. Hay apenas un policía por cada 400 habitantes, mientras en los países desarrollados sin problemas de inseguridad tan graves como los nuestros, ese porcentaje es 3 o 4 veces mayor. Esas cifras reflejan un sesgo ya tradicional en Colombia. Cada vez que se percibe un deterioro del orden público, los gobiernos de turno aumentan el pie de fuerza del ejército sin percatarse de que ese deterioro se origina en gran parte por falta de policía. Simultáneamente, tenemos que profesionalizar y equipar al ejército. No podemos seguir enfrentando a los grupos delincuenciales más expertos y sanguinarios de la América Latina con bachilleres apenas salidos de la adolescencia. En mi campaña presidencial propuse eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio, de tal manera que todos los soldados fueran voluntarios, profesionales y desde luego bien entrenados y bien equipados. Creo que esta propuesta hoy más que nunca está vigente y claro está que es necesario hacer un gran esfuerzo presupuestal para equipar a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo derrotar a los subversivos sin helicópteros, sin carros blindados, sin carros de transportes y sin armas modernas? En el terreno económico, este gobierno, como quien pedalea en las mañanas sobre una bicicleta estática, avanza velozmente hacia ninguna parte. En el último año, la economía ha avanzado por la inercia que traía desde el gobierno anterior, doctor Homs, pero ya los síntomas muestran que ese impulso se nos está agotando. El sector privado mira con preocupación la perspectiva de la recesión que empieza ya a vislumbrarse en el horizonte y que se refleja ya en las ventas. El gobierno quiso mostrar, aún desdibujando las cifras, que la economía marchaba perfectamente. Ahora, cuando la tasa del desempleo se incrementa y se corre el velo de demagogia que adornaba la meta de 1,5 millones de nuevos empleos, lo único que pudieron decir los funcionarios públicos es: hombre, la situación pudo haber sido peor. A pesar de los intentos del gobierno por apropiarse de la reducción en 2 puntos de la tasa de inflación, todos sabemos que esta reducción se explica fundamentalmente por el afortunado comportamiento de los precios de los alimentos, por la disciplina monetaria impuesta por la Junta Directiva del Banco de la República y por los favorables efectos de la apertura económica. Paradójicamente, el pacto social no le estableció un techo al incremento de precios, sino un piso a la tasa de inflación. El déficit fiscal, como esos huecos negros que han detectado los astrónomos, crece a medida que devora más recursos. Uno de los más importantes logros de la economía colombiana en los últimos años había sido la reducción gradual y sin traumatismos del déficit fiscal en busca de un sano equilibrio. Pero tan importante resultado ha sido lanzado por la borda por el actual gobierno, que en su afán de gastar sin medida, le ha puesto a la economía una bomba de tiempo de incalculables consecuencias para la estabilidad económica y para la paz social. En resumen, todos los sectores económicos, los empresarios, los trabajadores y los consumidores hemos terminado por darnos cuenta de que este gobierno no tiene una política económica, ni capacidad para tomar medidas en este frente. Su gran bandera de la concertación es la política de la no política. Me asalta el temor de que aquí, así como en América Latina,
Se habló de una década perdida. Nosotros tengamos que lamentar más adelante, si se cumple el mandato completo, que el presente haya sido un cuatrenio perdido. Difícil también creer que nuestro país puede fortalecer su economía, ampliar sus mercados y lograr estabilidad para la inversión si no tenemos unas relaciones cordiales y respetuosas con nuestros principales socios comerciales. Y por supuesto me refiero, entre otros casos, al de los Estados Unidos, un país débil en lo interno y sin posibilidad de alcanzar verdaderos consensos nacionales, es muy vulnerable en lo externo. Y ello, lamentablemente, es lo que nos está ocurriendo. No es sino mirar los problemas que hoy hacen más complejo el manejo de la política internacional. Ejemplos como la reactivación de la inadmisible reclamación de Nicaragua o el precario avance de las negociaciones con Venezuela confirman esta aseveración. Preservar en este campo los acuerdos nacionales solo se logra con un país cohesionado y libre de la fragilidad de los conflictos internos. En esta dirección todos los colombianos debemos trabajar con el claro propósito de defender los intereses nacionales. Tal es, muy brevemente expuesta y resaltando apenas sus rasgos más sobresalientes, la realidad que yo palpo diariamente en mi contacto con las gentes de nuestro querido país. Moral, paz y seguridad son entonces los presupuestos mínimos sin los cuales no podemos aspirar a seguir formando parte del concierto de las naciones civilizadas. Ahora sí, hablemos muy rápidamente del futuro. Desde luego tenemos que asegurarnos de que al llegar al año 2000 aún podamos vivir en libertad y presididos por un gobierno democrático. Estos valores esenciales no están amenazados solamente por la subversión creciente y rampante, sino por la corrupción. Corrupción también creciente y rampante, que no está solamente en el sector público, sino, tengo que decirlo con franqueza, ante un distinguidísimo auditorio de empresarios como está hoy aquí reunido, que ya también se ha extendido al sector privado. Y están amenazadas la democracia y la libertad, por la crisis que no se puede esconder, también de los partidos políticos, convertidos hoy en informes montoneras, sin disciplina, sin ideología, sin objetivos, sin grandeza, y que hoy lo que hacen es defender más los puestos que defender las ideas. Las masas, en cambio, están ahí, esperando un mensaje coincidente con sus ideales y anhelos. Todas las democracias que no supieron rescatar a tiempo la vigencia de sus partidos políticos perecieron al primer asalto del populismo caudillista o anárquico. Basta colocar la mirada en otros países de otros continentes y repasar un poco la historia latinoamericana para comprobar la verdad de esta afirmación que reconozco es dura. En el contexto de un mundo cada vez más interdependiente, en el que el intercambio comercial entre los pueblos, propiciado por el avance de las comunicaciones y de la tecnología, tendrá que seguir creciendo. Colombia tendrá que seguir inevitablemente casada con la libertad de mercado, regresar a los esquemas proteccionistas y estatistas del pasado que hacen ineficientes a la empresa, afectando finalmente la generación de empleo e impidiendo el progreso de los factores de la economía, significa, en mi opinión, un desastroso salto regresivo. Por el contrario, nuestras posibilidades de abandonar el círculo asfixiante del atraso y de la pobreza dependen de nuestra capacidad para salir al ancho mundo globalizado a competir con nuestros productos con ventajas competitivas. Pero nunca lograremos esto si no somos eficientes, y nunca seremos eficientes si nos refugiamos en la sombra del proteccionismo rodeados de artificiales estímulos. Desde luego, como ni en la política ni en economía hay fórmulas mágicas, somos conscientes de que un modelo levantado sobre la economía de mercado, aunque crea grandes oportunidades, también genera desigualdades. Por eso el Estado tendrá que hacer un gran esfuerzo para desarrollar un programa serio de inversión social sin populismo y sin clientelismo, de tal manera que los sectores más pobres de la población puedan beneficiarse de los servicios básicos y garantizarles un nivel de vida digno. El país carece de la infraestructura requerida para impulsar un desarrollo sostenible. No tenemos autopistas, ni grandes puertos, ni aeropuertos modernos. Nuestras comunicaciones siguen siendo deficientes. No hay confiabilidad en el suministro de energía.
Los distritos de riego y las obras de drenaje brillan por su ausencia en nuestros campos. Y la verdad es que el Estado tampoco tiene los recursos necesarios para desarrollar esa infraestructura a corto plazo. Es indispensable, entonces, vincular al capital privado nacional y extranjero a ese desarrollo. Pero nadie invierte un peso en un negocio que no ofrezca un marco de rentabilidad y sea relativamente seguro. Hay entonces que crear las condiciones para que sea rentable, lo que exige invertir en infraestructura y, sobre todo, tenemos que enviarle a los inversionistas potenciales señales muy claras, inequívocas, de que tendrán unas reglas de juego estables a corto y a largo plazo. ¿Quién está dispuesto a arriesgar grandes capitales en un país que cada vez con más cercana periodicidad acude a una reforma tributaria? ¿Y quién va a invertir en un país que no tiene unas reglas claras de juego sobre su régimen de propiedad privada? Por eso, desde hace 4 años, he venido pidiendo quitar todo equívoco sobre las garantías a la propiedad con la modificación del artículo 58 de la Constitución, porque mientras en el mundo de fronteras abiertas al comercio y a la inversión, la propiedad es cada día más sacrosanta, en Colombia resolvimos dejar al capricho en cuanto a su expropiación de las entidades administrativas y aún con muchas dudas sobre su indemnización. Es una propiedad de la intemperie. Pienso además que Colombia no puede afrontar los retos del futuro sin transformar el esquema actual de la estructura administrativa del Estado. La Constitución del 91 abrió amplios espacios para hacer realidad la aspiración descentralista que con justísima razón ha tenido siempre las regiones y que ahora más que una aspiración tiene que ser una realidad si de verdad queremos que el sector público sea eficiente. Pero esa innovadora filosofía descentralista choca con la conformación del Estado Nacional. Está obscurecida por esa nube de ministerios e institutos que quieren seguir manejándolo todo desde Bogotá y sobre todo por la estructura de la planeación nacional, según la cual cada peso que se invierte tiene que pasar primero por el colador del Departamento Nacional de Planeación. En efecto, Colombia se quedó con la planeación de los años 60, la de los pomposos planes, la que establece que el gobierno lo resuelve todo, la que promete sin poder cumplir. La planeación de los años 60 en la que estamos no mira hacia adentro, hacia el propio gobierno para buscar corregir sus fallas estructurales, para hacerlo más asequible a la gente, para reacondicionarlo a nuevas y cambiantes circunstancias. La primera tarea de la nueva planeación debe ser la de mirar hacia adentro para generar las bases de una revolución en la administración pública colombiana. Esa revolución se haría en los siguientes niveles. Primero, en lo que respecta a la división de funciones entre los niveles central, departamental y municipal. Actualmente no hay claridad sobre la responsabilidad en la ejecución del gasto entre estos niveles, en áreas críticas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Segundo, en la participación del sector privado en proyectos de interés público, ya sea a través de privatizaciones o por medio de concesiones. Un primer paso sería el establecimiento de reglas de juego que permitan la participación privada por medio de una ley marco del Congreso, pero además se requiere de una clara decisión política para garantizar que las obras y los proyectos se ejecuten verdaderamente. Tercero, en la definición de criterios para la fusión y reestructuración de las entidades públicas que no estén cumpliendo un papel importante para la buena marcha del país, incluso el Departamento Nacional de Planeación, que debe convertirse en una entidad con un reducido pero muy selecto personal dedicado a fijar los grandes derroteros de la nación y de la administración pública. Hoy me alegra saber que quienes me antecedieron en el uso de la palabra han hecho especial énfasis en un tema muy importante, que es el de la educación. Yo finalmente quiero decirles que ninguna, absolutamente ninguna de las proyecciones que el país haga sobre su futuro será realizable si Colombia no hace del impulso a la educación de sus jóvenes el gran propósito nacional. Por eso hice de la educación el tema central de mi campaña presidencial. ¿Cómo pensar en ser competitivos con una masa obrera que escasamente sabe pegar ladrillos y manejar el azadón? ¿Cómo competir con esas nuevas fuerzas que empiezan a entrar al mercado mundial, poseedoras de una mano de obra altamente calificada y aún barata, originaria de los antiguos países comunistas de la Europa Oriental? ¿Cómo competir incluso con la China continental,
que apenas se ha asomado al balcón del escenario internacional y ya tiene en serios aprietos a las industrias textileras, o con el Vietnam, cuyo arroz entrando por Venezuela nos está compitiendo en nuestro propio patio. Solo hay una respuesta: con tecnología. Pero la tecnología solamente se adquiere estudiando, investigando, y el panorama educativo nacional es francamente desolador. Mientras, por ejemplo, un niño de primaria en un país desarrollado estudia en promedio 1.200 horas al año, nuestros hijos lo hacen apenas 800 horas, y con una calidad realmente deplorable. Solo el 41% de los niños que inician la educación primaria terminan la secundaria. La mitad de los hogares con niños tiene un bajo clima educacional, elemento importante para eliminar los círculos viciosos de reproducción integracional de la pobreza. La falla del sistema educativo empieza en la base. Primero, profesores mal preparados, mal pagados, sin entrenamiento para la investigación y sin recursos para hacerlo. Luego tenemos que para la gran mayoría de nuestros niños el ingreso a la escuela es traumático, porque no tienen la oportunidad de asistir al preescolar, etapa que los expertos consideran esencial para el éxito futuro del educando, lo cual se refleja posteriormente en la alarmante proporción de repitentes que en algunos casos llega al 29% de los estudiantes de educación básica y en igualmente alarmante índice de desertores. Si bien en este último caso muchos de ellos abandonan la escuela por razones económicas. En el bachillerato, los muchachos son torturados con un bombardeo de conocimientos que no pueden asimilar porque son recitativos, memoristas y poco creativos. Así llegan impreparados al ciclo universitario, al que generalmente ingresan sin tener noción de sus verdaderas aptitudes ni de su vocación profesional. La situación es aún más dramática en el sector rural. Allí apenas el 25% de los jóvenes terminan bachillerato. Los demás desertan, bien porque no tienen un colegio cercano a sus parcelas, bien porque deben incorporarse muy pronto al mercado laboral para ayudar a sus familias. Y repito, tan dramático como el de la cantidad es el problema de la calidad. Necesitamos, por consiguiente, un vuelco total en nuestro sistema educativo. Necesitamos que nuestros jóvenes aprendan a pensar, a tener iniciativas, a desarrollar su creatividad. Naturalmente, ello implica cambiar primero la mentalidad, la formación y el nivel de vida de sus profesores, y tan vasta tarea no se realiza de la noche a la mañana. Quizá nos lleve una generación a hacerlo, pero tenemos que empezar, y empezar ya. Recuperar la moral pública, la paz, y cuando hablo de paz es con justicia social, porque sin ella es frágil, y garantizar la seguridad ciudadana, purificar los partidos, modernizándolos, colocándolos de frente al mundo en vertiginoso cambio, fortalecer la democracia participativa, afianzar la libertad y la economía de mercado con una fuerte inversión en el ser humano y educar para la convivencia y la creativa competitividad. He aquí una agenda mínima, pero al mismo tiempo ambiciosa, con miras al próximo siglo. La tarea es de todos, de gobernantes y de gobernados, de las colectividades políticas, de los personeros de nuestra sociedad civil, de la mujer en un plano de igualdad de sus derechos y obligaciones, de las organizaciones no gubernamentales, de los obreros, de los campesinos, de ustedes, los empresarios y de los jóvenes. Yo diría, especialmente de los jóvenes, que son los que van a vivir la mayor parte de su existencia en el nuevo milenio y la nueva centuria que ya se divisa. Los relojes de la humanidad y de Colombia marcan una hora muy especial, porque implica avances y retornos. Avanzar hacia un destino más amable y más justo, y retorno hacia valores y principios. Y la reconciliación de la política con la moral debe ser el gran propósito nacional. Muchas gracias.